Buenas noches. Los retos para un nuevo gobierno, es época electoral y el país se prepara para iniciar una nueva etapa y en el debate electoral empiezan a surgir muchísimos temas no solamente que proponen los candidatos, sino los temas que realmente tiene que abordar una nueva administración. Estoy con el presidente de la Corte Constitucional, doctor Alejandro Linares, bienvenido. Muchas gracias a este espacio y vamos a hablar de la justicia y del tema de la Corte Constitucional. Muchas gracias, María Alejandra, muchas gracias por la invitación. El tema de la Corte Constitucional no es para tener votos ni votantes, pero sí hay unos temas esenciales. Empecemos por la médula. El acuerdo de paz, el fast track, el grueso del acuerdo de paz tiene control constitucional y allí en la Corte Constitucional pues tienen la última palabra sobre temas importantes. ¿Cómo va eso, doctor Linares? Pues yo diría, María Alejandra, que va todo muy bien. La Corte le pusieron una tarea muy grande que era revisar de manera integral toda la implementación de los acuerdos de paz y esto ha resultado un trabajo muy importante y muy, digamos, delicado. Creo que el balance es positivo y a partir de octubre, de noviembre del año pasado hemos empezado a tomar decisiones más por consenso que por mayorías, lo cual es algo importante para evitar la polarización en el país. El tema de la polarización se había llevado a la Corte, se hablaba siempre que la Corte estaba de alguna manera reflejando esa división política que aparentemente había en pro y en contra del proceso de paz. ¿Cómo lo ha superado en esas decisiones unánimes? Pues siempre hay visiones de la Constitución diferentes. Lo que hemos tratado es de lograr consensos frente a un tema tan delicado y tan importante como el de la paz. Ha habido salvamentos de voto, algunas aclaraciones de voto, pero en esencia lo que queremos es mandarle el mensaje al país que es muy importante evitar la polarización y tener unas instituciones que estén mirando en el largo plazo. En ese largo plazo y en esa polarización la justicia ha tenido y tiene mucha atención en esta campaña electoral. Es necesaria la reforma a la justicia. Ustedes en la Corte, con este paso de deliberaciones, de pasos unánimes, mirando pues estas dos o muchas miradas de la Constitución, ¿están saliendo al Corte también de esa necesidad de reformar la justicia? ¿Qué voz tiene la Corte Constitucional un poco en esa reflexión? Yo diría que como somos órgano de cierre al final del día, tratamos de no intervenir en los temas de la reforma a la justicia. Sin embargo, estamos abiertos a lo que los órganos políticos decidan. Yo creo que hay que ver cuáles son los problemas que hay que solucionar y cuál es la mejor forma de solucionarlos. No nos oponemos a una reforma a la justicia. Lo que pensamos es que hay que ver los problemas de manera independiente y ver cómo se solucionan de la mejor manera. La Corte Constitucional tiene unos fallos fundamentales en temas de sociedad, el tema de la dosis mínima, el tema del matrimonio igualitario, algunos temas que han dado características también que se han trasladado al plano de la política y de la campaña, que tal vez diferencian izquierdas y derechas en términos políticos, pero en términos jurídicos y de temas de la Corte, ¿ustedes cómo ven las propuestas que aparecen a veces de algunos candidatos de meterle la mano un poco a esos temas? Yo diría que una de las grandes conquistas de la Constitución de 1991 fue la Corte Constitucional y la acción de tutela, y a través de esos mecanismos, la Corte y la acción de tutela, se han logrado conquistas muy importantes en derechos fundamentales. Yo diría que nuestra Corte es una Corte de derechos. Vería, digamos, difícil echar reverso en esos temas decididos ya como el tema del aborto en 3 circunstancias, el tema del matrimonio de parejas homosexuales, el tema de adopción por parte de parejas del mismo sexo, temas relacionados con derechos sociales, económicos y culturales, que yo vería difícil, digamos, reversar en una sociedad que es moderna y está acostumbrada a tener sus derechos protegidos por la Corte. También, por ejemplo, el tema de la eutanasia. Ustedes, el Congreso ha hecho algunos llamados pues, a la Corte para que se pronuncie sobre eso. ¿Esperará el próximo gobierno, el nuevo presidente, que haya ese debate social? Digamos, ¿tendrá que afrontar de alguna manera Colombia en los próximos años ese tipo de debates? Yo creo que esos debates son muy importantes y deberían darse en el seno del Congreso. Ya. El problema es que si no se dan en el seno del Congreso, la gente no puede esperar la protección de sus derechos y por eso es que
interviene la Corte Constitucional en última instancia. El ideal en una sociedad civilizada es que el Congreso resuelva estos temas tan sensibles, pero cuando no lo hace el Congreso, tiene que hacerlo la Corte Constitucional. Me da pie para preguntarle por ese tema que se ha mencionado mucho. Cuando se descalifica la Corte en términos políticos, se hablaba de que la Corte está legislando, y cuando se hablaba de la Corte legislando, pues se hablaba, hay unos a favor y otros en contra de un partido o el otro. Eso que usted menciona, cuando la Corte le dejan esa tarea porque el Congreso no termina, digamos, de hacer la suya, ¿cómo lo analiza usted ahora como presidente de la Corte? No, yo diría que entre menos intervenciones haga la Corte, mejor. Lo que pasa es que hay veces que toca intervenir. El órgano político por excelencia, que es el Congreso de la República, debería tomar todas esas decisiones, pero la Corte tiene que hacerlo en determinadas circunstancias. Hoy el debate dentro de la sala de decisiones de la Corte, para ponérselo a los colombianos en términos comunes, ¿se debate términos políticos? Se habla de si se debe más despolitizar la justicia que desjudicializar la política. No, yo creo que infortunadamente todos los problemas sociales se han judicializado. En la medida en que no se resuelven por otras vías, por ejemplo por el Ejecutivo o por el Congreso, los problemas llegan a las Cortes. Obviamente no debería tomar las Cortes las decisiones sobre los problemas sociales, pero inevitablemente lo tiene que hacer frente a la ausencia de los otros órganos políticos. Sin embargo, digamos, en el tema de si es política o no la Corte, yo creo que todo obedece a la concepción que cada magistrado tiene de la Constitución. Y obviamente cada posición es diferente, tenemos, digamos, 9 posiciones diferentes respecto a la Constitución, pero en torno a esas diferencias construimos consensos que reflejan en cierta medida los consensos sociales que existen en Colombia. En ese caso, la Corte también puede ser un ejemplo de superar la polarización y mostrar en esos votos unánimes, digamos, en esas posturas unánimes frente a temas nacionales. Le ayudaría mucho al país y a la política saber que de parte de la Corte vienen unas lecturas en donde han tenido en cuenta todas las miradas, pero que al final hay un apoyo de los 9 magistrados para cada tema. Sí, ese sería el ideal. Como la gente sabe, las decisiones de la Corte se toman por mayoría, somos 9 magistrados, la mayoría son 5 magistrados. El ideal es no tomar decisiones muy sensibles con una mayoría de 5-4, el ideal es tomarlas en consenso. No siempre se alcanza la unanimidad, pero el consenso sí se alcanza. Eso es lo que hemos tratado de hacer últimamente, sobre todo en el tema de la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, por ejemplo, el tema del blindaje jurídico a los acuerdos de paz, la jurisdicción especial para la paz, la ley de amnistía, la reestructuración de la Fiscalía, la Comisión de la Verdad, el Estatuto de la Oposición, son todas normas de mucho impacto en la sociedad y por esa razón hemos tratado de construir consensos al interior de la Corte. No siempre es fácil, pero ese es, digamos, como el objetivo al interior de la Corte. Para muchos el tema del acuerdo de paz ya está, digamos, por fuera del debate político. ¿Usted cree que es un tema esencial, digamos, con todas estas decisiones de la Corte y al convertir el acuerdo, además ustedes le dieron un blindaje, eso tiene un término específico, un blindaje para todos los gobiernos? ¿Cómo? Sí, por 3 gobiernos, digamos. Por 3 gobiernos, entonces hay candidatos que dicen, pues le podemos meter mano al proceso, al acuerdo de paz. No es tan fácil con la sentencia de la Corte. Lo que ha dicho la Corte en esa materia cuando revisó el acto legislativo 2 del 2017 es que el Congreso de la República obviamente puede hacer modificaciones, pero relacionadas con los medios de cumplir el acuerdo. O sea, puede que se haya pactado en el acuerdo un medio que hoy en día no sea el adecuado, el Congreso puede pactar un medio que sea más eficaz para cumplir el objetivo de los acuerdos, pero lo que se ha dicho es que filosóficamente el objetivo de los acuerdos debería cumplirse. O sea, el objetivo de construir la paz, el objetivo de ponerle fin al conflicto armado, eso, esencia del acuerdo, se tiene que dejar. Correcto. Por ejemplo, todo lo que es terminación del conflicto, pues eso ya está cumplido, eso ya no se puede reversar porque son hechos. Todo lo que se llama la construcción de una paz estable y duradera es un tema de futuro, es un tema de los próximos 20 años en Colombia. Esos temas, digamos, en la medida en que evolucionen las instituciones, pues si uno quiere hacer, por ejemplo, una reforma agraria o quiere hacer algún otro tipo de medidas de política pública,
Eso tiene que pasar por el Congreso, pero el Congreso no está atado por el acuerdo respecto de los medios de ejecutar esas políticas, sino que si encuentra mejores medios, medidas más eficaces para llegar a los mismos objetivos, lo podría hacer el Congreso de la República. Usted menciona el Estatuto de la Oposición y es uno de los elementos fundamentales porque el fin del conflicto pasaba y pasa por la llegada a la política no solamente de la guerrilla, sino también de abrirle espacio a otros grupos políticos que no han tenido representación activa en la política. ¿Cómo es ese estatuto que se aprobó? Bueno, esa fue una decisión que tomamos esta semana, muy importante. También fue una decisión de consenso con algunas aclaraciones de voto y salvamentos parciales. Pero lo que dice el estatuto básicamente es que se regulan unas garantías que ya están establecidas en la Constitución, como por ejemplo que la persona que sigue en votos al presidente llega al Senado, a la Comisión Primera, por ejemplo, acceso a medios de comunicación, participación en las mesas directivas, participación en la Comisión de Relaciones Exteriores, una serie de mecanismos que garantizan... Que le abren la voz a la oposición. Le abren la voz a la oposición de manera institucionalizada. Lo importante de esta decisión es que quisimos fortalecer los partidos políticos y los movimientos con personería jurídica, como lo señala la misma Constitución. Entonces, el estatuto, digamos, da unas garantías, también tiene unas obligaciones porque dentro del mes siguiente al gobierno, los partidos tienen la obligación de declararse o en oposición o independientes o del lado del gobierno. Eso es muy interesante. Entonces, si hay segunda vuelta, 17 de junio y antes del 7 de agosto, perdón, antes del 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso, los partidos de oposición al gobierno o los partidos que están con el gobierno, con ese nuevo presidente, con ese nuevo gobierno, tienen que declararlo abiertamente y esa será su postura en la legislación, en la legislatura. Correcto. Eso es dentro del mes siguiente al 7 de agosto del 2018. Ah, ok. Los partidos tienen un mes para tomar una decisión respecto a si acompañan al gobierno, si se declaran independientes o si van a la oposición. Si se declaran en oposición, tienen unos derechos que ya le mencioné. Sí. Si se declaran independientes, también tienen unos derechos, digamos, para garantizar su independencia. Y si están pues, con el gobierno, obviamente no pueden beneficiarse del estatuto de la oposición. Creo que esta es una norma que no solo piensa en los partidos políticos, sino en los electores. El elector también tiene el derecho a saber su partido qué posición toma frente al gobierno. Claro. ¿Y qué queda pendiente frente al tema del acuerdo de paz, como los temas más centrales que queden pendientes y que vengan de la mano o del debate electoral o para el nuevo gobierno? Quedan pendientes temas importantes como son la Jurisdicción Especial para la Paz, la ley estatutaria, sí, que esa esperamos fallarla antes de finales de mayo de este año. Queda pendiente el decreto de tierras, que lo vamos a revisar la semana entrante. Que es central del acuerdo. Es central, es un tema fundamental y vamos a mirarlo con mucha calma. Queda pendiente el acto legislativo sobre el monopolio de las armas, que se introdujo recientemente, y queda pendiente el decreto de los bienes de las FARC, que también trataremos de fallarlo antes del final de mayo de este año. O sea, el objetivo es salir del fast track antes de finales de mayo de este año. O sea que esos temas quedan listos antes incluso de la elección. Ese es el objetivo. La primera vuelta es 27 de mayo, por supuesto, además los candidatos ya sabrán a qué se van a tener con la Corte en ese tema. Correcto. Una característica de su llegada a la presidencia de la Corte, esta es la cuarta Corte después de instaurada en el 91, de todo esto que hablamos antes, de una Corte polarizada, de ciertas descalificaciones que se venían dando a un tribunal que se ha ganado el corazón de los colombianos por la tutela, por la garantía de los derechos. ¿Cómo agilizar, cómo modernizar la Corte? Me dicen que ustedes todavía en los pasillos tienen cajas de expedientes porque llegan en papel, porque no ha entrado el expediente electrónico. Hablemos un poco de eso, que también es tarea para un próximo gobierno, es una tarea de Estado más que de gobierno, pero es una tarea de Estado en la rama judicial. Bueno, el anterior presidente de la Corte, el doctor Guerrero, inició una labor de modernización de la Corte, que pasa obviamente por el expediente digital o el expediente electrónico,
tanto para los procesos de tutela como para los procesos de constitucionalidad. Todos los expedientes que usted ve cuando llega a la Corte son tutelas, porque las tutelas que se fallan en todo el país nos llegan a nosotros para eventual revisión. Nosotros estamos recibiendo alrededor de 4.000 tutelas al día. 4.000 tutelas al día. Al día, de todo el país, unas más o menos 60.000, 70.000 al mes, y esas escogemos unas 30 al mes. O sea que nos llegan muchos expedientes, infortunadamente no podemos escoger todas, pero creo que la labor más bonita de la Corte es la labor de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela. Ahí se toman unas decisiones muy importantes para Colombia y muy importantes sobre todo para los derechos de la gente. ¿Usted qué opina de quienes están ahí como coqueteándole al final de la tutela, como no tanto final, pero sí como diciendo, esto de la tutela hay que revisarlo justamente por lo que usted está diciendo, no hay corte que alcance a hacer toda esa revisión? Yo creo que una reforma a la tutela pasa por nosotros los magistrados. Uno puede poner en la ley o en la Constitución cualquier cosa, pero al final del día quien aplica el derecho somos los magistrados, y la forma en reformar la tutela es volvernos un poco más autorrestrictivos, o sea, tratar de no ser tan activistas en materia de tutela. Es importante, digamos, conceder tutelas y amparar derechos fundamentales, pero hay veces que por razones de prudencia fiscal, digamos, de sostenibilidad fiscal, hay que ser autorrestringidos. Sobre todo en los temas de salud, por ejemplo. Salud, los temas de pensiones, hay temas que tienen unos impactos fiscales grandes, y en esa medida pues la Corte debe dejarle el rol de asignar gastos, se lo debe dejar al Congreso de la República y no asignar gasto a nosotros. Ya para terminar, hay una propuesta dándole la vuelta a la campaña, y es la de la sola corte, la de unificar las cortes. Hay quienes piensan que es hacer una sola corte y volver a la figura de las salas, o hay quienes piensan que eso tiene ahí su venenito. ¿Usted qué cree? No, nosotros somos abiertos a que se estudie el tema. Yo creo que cada una de las altas cortes se ha ganado su espacio en la sociedad. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es muy importante. El Consejo de Estado acaba de cumplir 200 años, entonces tiene una historia muy importante. Y nuestra Corte es una Corte de derechos, y la gente pues no creo que viera con buenos ojos que se acabe la tutela o la Corte Constitucional, pero nosotros somos receptivos a los cambios que hagan los órganos políticos, y obviamente como somos órgano de última instancia, preferiría no pronunciarme sobre la conveniencia o no de tener una sola corte. Sí, lo entiendo. Además porque es un tema electoral, pero es tentador no preguntarle al presidente de la Corte sobre el tema de la unificación de una sola corte que está por ahí dando vuelta. El tema de la corrupción, la justicia golpeada en su credibilidad, en su corazón, por todos los escándalos de corrupción. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven? ¿Usted es optimista hacia adelante para retomar la confianza de los ciudadanos en la justicia? Sin duda. Yo creo que como en todas las instituciones hay ovejas negras, pero la justicia tiene que reivindicarse con el ciudadano. Yo creo que tenemos que acercar la justicia al ciudadano, tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más transparentes de manera tal que la gente vuelva a creer en sus cortes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Linares, presidente de la Corte Constitucional, en los retos para un nuevo gobierno, temas esenciales que están en este alto tribunal y que, por supuesto, estarán en el debate electoral de aquí a la primera vuelta presidencial. Muchas gracias, buenas noches.